El autobús estaba lleno cuando mi esposo se rió de mí por levantarme. Sentí las miradas, su burla suave, esa forma suya de hacerme sentir exagerada por ayudar a un anciano que casi cae. Él se quedó de pie, cómodo, seguro de que yo volvería a mi asiento como siempre. Nadie dijo nada. Entonces el anciano levantó la cabeza y miró a mi esposo. No habló. No reclamó. Solo lo miró. En ese momento entendí que yo no era torpe ni débil, solo había vivido encogida. El aire se volvió pesado. Mi esposo dejó de sonreír. Alguien tosió. Yo sentí que algo invisible se rompía. Si alguna vez te hicieron sentir pequeña por hacer lo correcto, suscríbete, comenta, acompáñame. Quédate hasta el final, porque ese silencio no fue casual. Aprendí a encogerme sin darme cuenta, como se aprende a caminar evitando charcos. Al principio es una decisión, luego es un reflejo. No fue una gran discusión ni un golpe de puerta lo que me llevó ahí. Fueron frases pequeñas, esas que la gente llama bromas, carácter, maneras. Y yo, por no parecer dramática, empecé a ajustar mi vida alrededor de ellas. Mi esposo, Marcelo, siempre fue un hombre de escena. No porque actuara, sino porque el mundo parecía ordenarse cuando él entraba. En una sala llena, su voz encontraba el centro. En una mesa, sus manos marcaban el ritmo. En una conversación, sus opiniones eran el techo. Tenía esa seguridad limpia de los hombres que creen que el respeto se obtiene por derecho natural. Y si algo no se acomodaba, lo movía. A veces con elegancia, a veces con una sonrisa que era un empujón. Yo lo conocí ya grande, cuando una mujer deja de esperar milagros y empieza a valorar la estabilidad como si fuera oro. Mi primer matrimonio fue un desgaste lento. No hubo infidelidad ni escándalo, solo un cansancio que se volvió costumbre y luego silencio. Me quedé con mi hijo, Iván, y con la sensación de que había sobrevivido, pero no había vivido. Trabajé años, cuidé a mi madre enferma, sostuve la casa con una disciplina que nadie aplaude porque se asume. Cuando mi madre murió, la casa se quedó demasiado silenciosa. Marcelo llegó en esa etapa y llenó el espacio con su energía, con planes, con certezas. Me ofreció lo que yo pensaba que era paz. Lo que no vi es que la paz que él ofrecía tenía precio, mi tamaño. Al principio, sus comentarios me parecían solo un estilo brusco. En una comida con amigos, yo conté algo simple, que estaba contenta porque había arreglado unas plantas en el patio. Marcelo sonrió y dijo, mi esposa se emociona con cualquier cosa. Es tierna. Todos rieron. Y yo también, porque la risa ajena te empuja a reírte si no quieres quedar como la amargada. Esa noche, al volver a casa, Marcelo me abrazó por la cintura y me dijo, no te tomes todo tan en serio. Si no, no se puede vivir contigo. Lo dijo suave, casi cariñoso. Y en esa suavidad había una advertencia. Si reclamas, me convierto en otro. Después vinieron las correcciones. No, amor, así no se dice. No, espera, déjame hablar. No, no expliques tanto, aburres. Las decía en público, con una sonrisa que parecía protección. Yo sentía la humillación como una corriente caliente subiéndome por el cuello, pero la escondía bajo una cara tranquila. Decía sí, dejaba que él terminara mis frases. Y algo en mí se acostumbró a esa interrupción como si fuera normal. Marcelo tenía la habilidad de hacerme sentir culpable por tener necesidades. Si yo decía que estaba cansada, él decía, ¿cansada de qué? Tú no tienes la presión que tengo yo. Si yo pedía que no invitara gente a la casa sin avisar, él decía, te ahogas en un vaso de agua. Si yo preguntaba por qué llegaba tarde, su ceja se levantaba apenas y él respondía, ¿vas a empezar? Esa frase era un portazo. Y yo, para no empezar, dejaba de preguntar. Con el tiempo, aprendí a anticiparlo. A leer su humor por el sonido de las llaves al entrar. Si las dejaba en la mesa con cuidado, venía en modo amable. Si las dejaba caer, venía con el mundo atravesado y yo debía ser invisible. Yo podía saber si iba a haber paz o tormenta por cómo colgaba el saco. Una vida así te vuelve experta en detalles mínimos. Te vuelve buena para sobrevivir, pero mala para existir. Iván lo notó desde el principio. Mi hijo ya era adulto cuando Marcelo entró en mi vida, pero seguía teniendo esa sensibilidad que yo veía como virtud y Marcelo como debilidad. Iván observaba cómo Marcelo ocupaba mi cocina como si fuera su oficina, cómo daba órdenes con ese amor disfrazado, cómo criticaba cosas pequeñas de mi frente a otros. Iván se callaba, pero yo veía la tensión en su mandíbula. Una noche, Iván vino a cenar y Marcelo estaba de buen humor porque había cerrado un trato.
Habló de su éxito con la soltura de quien se siente ganador. En un momento, se volvió hacia mí y dijo, ella todavía cree que el dinero se multiplica con voluntad. No entiende cómo funciona el mundo. Lo dijo riéndose, como si fuera un chiste inocente. Iván no rió. Me miró a mí, y en sus ojos vi algo que me dolió, preocupación mezclada con vergüenza. No hacia Marcelo. Hacia la versión de mí que lo permitía. Después, cuando Iván se fue, me dijo en la puerta, mamá, no me gusta cómo te habla. Yo respondí lo que siempre respondía. No es para tanto. Iván respiró hondo. Sí es. Solo que tú ya te acostumbraste. Esa frase se me quedó pegada como una astilla. Me molestó. Me dolió. Y también, en el fondo, me dio miedo. Porque si Iván tenía razón, yo iba a tener que admitir que mi vida estaba diseñada alrededor de la comodidad de otro. El transporte público se volvió mi último gesto de independencia, aunque sonara absurdo. Teníamos carro, incluso un carro para mí, según Marcelo. Pero siempre había condiciones. No lo uses para tonterías. No gastes gasolina. No te vayas tan lejos. Es peligroso. A veces, cuando yo decía que iba a salir, él preguntaba, ¿a dónde? ¿Para qué? ¿Con quién? Y lo decía con tono de cuidado, pero se sentía como interrogatorio. El control siempre se disfraza de preocupación. Yo seguí usando el autobús para ir al centro, para comprar cosas, para visitar a una amiga. Me gustaba sentarme junto a la ventana, ver la ciudad pasar, sentir que nadie me conocía como la esposa de Marcelo. Ahí yo era solo una mujer con bolsa, igual que todas. Ese anonimato me daba una paz rara. Marcelo se burlaba. ¿Te gusta sufrir? ¿Te gusta hacerte la humilde? ¿Qué sigue? ¿Vas a pagar con monedas para que te vean más, pueblo? Lo decía riéndose. Yo sonreía, aunque por dentro sentía la punzada. Porque él no se burlaba del autobús. Se burlaba de mí. De mi deseo mínimo de ser yo sin su sombra encima. Había días en que yo misma me criticaba antes de que él lo hiciera. Me vestía y pensaba, esto le va a parecer feo. Me peinaba y pensaba, va a decir que parezco vieja. Elegía palabras en la cabeza antes de hablar. Cortaba frases para no aburrir. Me volví un filtro de mí misma. Y lo peor es que, a veces, yo creía que era natural. Que así eran los matrimonios. Que así era envejecer con alguien. Aprender a no estorbar. Una tarde, en una reunión familiar, Marcelo me corrigió frente a todos por una tontería. Yo había dicho que un primo de él trabajaba en jurídico, y Marcelo soltó una risa y dijo, amor, no se dice así. Se nota que no sabes. Todos rieron. Yo sentí el calor subirme al rostro, pero sonreí. El primo me miró con incomodidad, pero no dijo nada. Nadie se mete en la pareja ajena. Nadie quiere ser el malo. Yo me quedé callada, como siempre. En el auto, de regreso, Marcelo me dijo, no hagas esas cosas. Me haces quedar mal. Y ahí estaba la verdad sin maquillaje, mi existencia podía hacerle quedar mal. Llegamos a casa y yo fui directo a la cocina a lavar platos que ni siquiera estaban sucios. Marcelo encendió la televisión. El sonido llenó la sala. Él no me pidió perdón. Yo no lo exigí. Esa era nuestra dinámica. Él lanzaba, yo recogía. Él dominaba, yo ajustaba. Y la vida seguía como si nada. Pero esa noche, al acostarme, sentí una presión en el pecho. No era enfermedad. Era algo mental, como si mi cuerpo se negara a seguir en el mismo molde. Me quedé mirando el techo, escuchando la respiración de Marcelo, pensando en Iván, pensando en esa palabra, acostumbraste. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para salir, Marcelo me vio con la bolsa de mandado y frunció la boca. ¿Otra vez en autobús?, preguntó, con ese tono de superioridad cansada. Sí, dije. Marcelo soltó un suspiro. De verdad, no entiendo por qué te empeñas en verte así. ¿Así cómo? Pregunté, y el simple hecho de preguntar ya era peligroso. Marcelo me miró como si fuera obvio. Como una señora que no tiene otra cosa que hacer. La frase me atravesó. No por lo que decía del autobús. Por lo que decía de mí. Yo bajé la mirada. Sentí el impulso viejo de encogerme. De salir rápido. De no provocar. Voy y vuelvo, dije, casi como disculpa. Marcelo no respondió. Solo se fue al baño, tarareando, como si mi vida fuera ruido de fondo. Salí a la calle y respiré aire frío. La ciudad olía a pan recién hecho y gasolina. Caminé hasta la parada. El autobús llegó con su quejido metálico y subí. Me senté cerca de la ventana,
mirando mi reflejo en el vidrio. Una mujer con ojeras suaves, con la boca apretada como quien guarda palabras. En la siguiente parada, subió un anciano con un maletín viejo. Caminaba lento, buscando apoyo. Nadie se levantó. Nadie lo miró más de un segundo. Yo me preparé para levantarme, por instinto humano, por costumbre de ayudar. Y entonces vi a Marcelo subir por la puerta delantera. Traía el saco impecable, el teléfono en la mano, su expresión de prisa elegante. Sus ojos me encontraron y vi en su cara, de inmediato, esa mueca que conocía, la vergüenza de verme ahí. Como si yo, sentada en un autobús, fuera una mancha en su imagen. El anciano dio un paso en falso justo cuando el autobús frenó. Su maletín golpeó su rodilla. Su mano buscó el tubo y no lo alcanzó. Yo me levanté. Y Marcelo, detrás de mí, suspiró como si yo estuviera a punto de arruinarle el día. El anciano se inclinó hacia adelante como si el piso se hubiera movido debajo de él. Vi su maletín golpear la rodilla, vi el gesto instintivo de su mano buscando el tubo metálico, vi esos dedos largos, temblorosos, quedándose a 1 centímetro de agarrarse. 1 centímetro es nada y es todo cuando alguien está a punto de caer. Yo ya estaba de pie antes de pensar. Lo sostuve por el antebrazo. Su piel era delgada, tibia, y su cuerpo tenía ese temblor contenido que no es solo edad, es orgullo resistiéndose a la fragilidad. El autobús arrancó otra vez y el movimiento nos empujó. Yo apreté más. Despacio, señor, le dije. Él levantó la vista. No tenía la mirada perdida de quien necesita que le expliquen el mundo. Tenía ojos claros, atentos, que registraban demasiado. Asintió una vez, con esa dignidad seca de los hombres que aceptan ayuda sin convertirla en un favor eterno. Gracias, dijo, bajo. Detrás de mí, Marcelo suspiró. Ese sonido lo conocía como conozco el crujido de una puerta vieja, un suspiro corto, seco, diseñado para que yo lo escuche y me corrija. No era cansancio. Era vergüenza ajena, desprecio por la escena, por el autobús, por mí. ¿En serio?, murmuró, con esa sonrisa invisible que usaba cuando quería que yo me sintiera ridícula sin hacer un escándalo. No lo miré. Señalé mi asiento para el anciano. Siéntese aquí. Él se acomodó despacio, sosteniendo el maletín sobre las rodillas como si fuera parte de su cuerpo. Yo me quedé de pie, agarrada del tubo. Sentí de inmediato el peso de las miradas. En transporte público la gente mira sin querer, pero miran el drama mínimo como si fuera una novela muda. Marcelo avanzó por el pasillo con su manera de caminar, esa que obliga a los demás a hacerse a un lado aunque no quieran. Saco perfecto, teléfono en mano, mandíbula tensa. Se detuvo a mi lado, demasiado cerca, invadiendo el espacio donde yo respiraba. Su perfume caro se mezcló con el olor a tela vieja y desinfectante del autobús. A Marcelo siempre le molestó esa mezcla, como si el mundo le faltara el respeto por oler diferente. Te encanta llamar la atención, dijo, en tono de broma, pero lo dijo alto. Lo suficiente para que alguien lo escuchara. Solo lo ayudé, respondí, intentando que mi voz no se quebrara. Marcelo soltó una risita. Claro. La santa del autobús. Una muchacha frente a nosotros sonrió sin ganas. Un hombre con audífonos levantó la vista y luego la bajó rápido, como quien no quiere involucrarse pero ya está involucrado. Yo sentí el calor subirme por el cuello. La vergüenza pública tiene algo físico. Te aprieta la garganta, te llena de sudor las manos, te obliga a pensar en tu cara, en tu postura, en si te estás viendo mal. El anciano no dijo nada. Pero levantó la mirada hacia Marcelo y lo miró con una calma rara, pesada. No era la mirada de un desconocido. Era una mirada que reconoce algo y lo confirma en silencio. Marcelo la sintió. Lo vi porque su sonrisa se detuvo un segundo, como si se hubiera quedado sin combustible. Marcelo bajó la voz, acercándose a mi oído, como si el autobús no existiera. Bájate en la próxima. No quiero que me vean contigo aquí. La frase me atravesó como una aguja. No porque fuera nueva, sino porque era exacta. Lo que Marcelo temía no era el autobús. Era la imagen. Y yo, sentada o de pie en ese autobús, era un recordatorio de algo que él quería esconder, que su vida perfecta tenía una esposa real, humana, que todavía ayudaba a un anciano sin calcular el efecto social. Mi cuerpo reaccionó con el reflejo viejo. Sentí el impulso de obedecer, de bajar, de caminar rápido, de llegar a casa, de hacer algo útil para compensar. Mantener la paz. Evitar la escena. Ese reflejo es una cuerda invisible que te jala desde dentro. Pero yo me quedé donde estaba. No, dije. Marcelo parpadeó. ¿Qué?
No, repetí, y la palabra salió más firme de lo que yo me sentía. El aire cambió. No en el autobús, en mí. Fue como si una pared interna se moviera 1 centímetro. No parecía mucho, pero lo era. Marcelo se quedó mirándome, confundido, como si yo hubiera fallado en mi papel. Ah, soltó una risa nerviosa. Hoy amaneciste valiente. Yo miré al anciano. ¿Está bien? Pregunté, más para aferrarme a lo correcto que para escuchar la respuesta. Él asintió. Sí. Ya pasó, dijo, pero su tono no hablaba solo del tropiezo. Parecía hablar del ambiente. Marcelo hizo un gesto de fastidio, como si esa conversación fuera una insolencia. Hay gente que no sabe cuándo dejar de molestar, comentó, mirando al anciano de arriba abajo como si pudiera reducirlo con la mirada. El anciano levantó la vista despacio. Molestar es empujar a alguien hacia abajo cuando intenta hacer lo correcto, respondió, sin alzar la voz. La frase cayó como un objeto en el piso. No hubo ruido inmediato, pero todos lo sintieron. Algunas miradas se movieron hacia Marcelo. Y eso, para él, era peligroso. Marcelo odiaba que el foco se le volteara. ¿Y usted quién es para dar lecciones?, soltó Marcelo, intentando sonar superior. El anciano tardó un segundo, como si decidiera cuánto revelar. Alguien que escucha, dijo al fin. Marcelo se rió, pero la risa le salió torcida. Claro. Ahora resulta que además de anciano es filósofo. El anciano no reaccionó. Solo acomodó el maletín con una precisión tranquila. El cierre se abrió un poco y se asomó un borde de papel grueso, como un documento doblado, con un sello oscuro. No alcancé a leer, pero vi la calidad del papel, el tipo de carpeta. No era un recibo cualquiera. Era algo institucional. Algo serio. Marcelo lo vio también. Y ahí vi el primer temblor real en él. No en la mano. En la cara. Parpadeó lento. La mandíbula apretándose. La piel alrededor de la boca perdiendo color. ¿Qué es eso?, preguntó Marcelo, y por primera vez su voz no tenía burla. Tenía alarma. El anciano cerró el maletín sin esconderlo. Papel, respondió, simple. Marcelo intentó recuperar su tono. ¡Qué gracioso! Usted no parece estar riéndose, dijo el anciano, y lo dijo con esa neutralidad que lastima porque no busca herir. Solo describe. El autobús siguió avanzando. Afuera, la ciudad pasaba en fragmentos. Una tienda, un puesto, un semáforo, un perro. Adentro, el tiempo se espesaba. Yo sentía el pulso en la garganta. Marcelo ya no estaba en modo control. Estaba en modo defensa. Yo no lo conozco, dijo Marcelo, como si nombrarlo lo protegiera. El anciano lo miró fijo. Eso no significa que yo no lo conozca a usted, respondió. Sentí una punzada en el estómago. Miré a Marcelo. Lo vi tragarse la saliva. Vi cómo su mano buscaba el teléfono en el bolsillo y luego la retiraba, como si llamar a alguien en ese momento lo delatara. ¿De dónde sacó mi apellido?, soltó Marcelo, y esta vez sí subió un poco la voz. El conductor miró por el espejo. Una señora con bolsas ajustó su agarre, como si el ambiente pudiera volverse violento. El anciano no se alteró. Lo escuché muchas veces, dijo. Dicho con orgullo. Marcelo se quedó inmóvil. Yo sentí un golpe frío en el pecho. Porque esa frase implicaba pasado compartido. Implicaba un lugar donde el apellido de Marcelo sonaba antes de que yo existiera en su vida. ¿Usted lo conoce?, pregunté, y mi voz salió más baja, casi quebrada. Marcelo giró hacia mí con una mirada dura. No te metas. El anciano me miró a mí, no a Marcelo. Usted ya está metida, dijo con suavidad. Solo que no se lo dijeron. Esa frase me dejó sin aire. Porque resumía mi matrimonio. Yo estaba metida en todo lo importante, pero siempre era la última en enterarme. Marcelo apretó los dientes. Deje de hablarle. El anciano levantó una mano apenas, un gesto mínimo, y Marcelo se calló un segundo. Ese segundo fue aterrador. Marcelo no se calaba. Y sin embargo, ahí estaba, detenido por una autoridad invisible. ¿Quién es usted?, pregunté, con un hilo de voz, intentando entender. El anciano me sostuvo la mirada. Soy alguien que ha firmado sentencias, dijo, y esa frase me heló. No por lo que sonaba, sino por cómo lo dijo, sin presumir, sin teatralidad, como si decirlo fuera solo un dato. Marcelo se puso pálido. No, murmuró, más para sí mismo que para nosotros. El anciano inclinó la cabeza. Sí, respondió. Hubo un silencio espeso. Un silencio donde el motor parecía más fuerte. Yo escuché la respiración de Marcelo, corta, irregular.
Vi cómo su cuello se tensaba. Su arrogancia intentó asomarse, pero se quedó atrapada. Esto es absurdo, dijo Marcelo, casi rogando. Usted no puede. El anciano abrió el maletín de nuevo y sacó una tarjeta blanca, sobria. La sostuvo entre dos dedos como si no pesara, pero la tarjeta pareció pesarle a Marcelo más que todo el autobús. Se la extendió sin prisa. Marcelo dudó. Sus dedos se quedaron suspendidos un instante, como si tocar esa tarjeta fuera peligroso. Luego la tomó. Sus ojos recorrieron el texto y vi cómo se le vaciaba la cara. El pánico se le instaló en la mirada. Yo no podía leer desde donde estaba, pero vi su reacción. Vi cómo su boca se secaba. Vi cómo su mano temblaba levemente. Marcelo, el hombre que siempre me hacía sentir exagerada, estaba temblando por una tarjeta. El anciano volvió a mirarme. Usted ayudó a alguien que muchos ignoran, dijo. Eso dice más de usted que de ellos. Me ardieron los ojos, pero no lloré. Sentí algo dentro de mí acomodándose con firmeza. Como si mi humanidad, que Marcelo había tratado como un defecto, fuera de pronto una prueba. Marcelo apretó la tarjeta y habló con una voz rota, desesperada por bajar el volumen de la escena. No hable aquí, suplicó. No delante de ella. Delante de ella. Otra vez sin nombrarme. Como si yo fuera un obstáculo. El anciano lo miró fijo y pronunció una sola palabra, suave, definitiva, como un martillo en una mesa. Rivas. Marcelo levantó la cabeza de golpe, aterrado. La siguiente parada se acercaba y el autobús anunció con una voz metálica el nombre de la estación. Yo sentí que la duda se convertía en amenaza real. Y supe, sin entender todavía todo, que ese anciano no era un pasajero cualquiera. El anciano habló por fin con la misma calma, pero ahora con una precisión que cerraba el círculo. Me llamo Esteban, dijo. El nombre quedó flotando en el aire. Y Marcelo, por primera vez en mi vida, no tuvo una respuesta. El nombre Esteban quedó flotando en el aire del autobús como una palabra prohibida. No fue solo el sonido. Fue la reacción de Marcelo. La forma en que se le endureció el cuello. El modo en que sus ojos dejaron de verme a mí y se clavaron en el anciano con una mezcla de terror y rabia contenida, como si estuviera mirando un fantasma que se niega a desaparecer. Esteban, murmuró Marcelo, y su voz no sonó arrogante. Sonó pequeña. Y eso me dio escalofríos, porque yo había pasado años escuchándolo hacer sentir pequeñas a otras personas. Verlo reducido por un nombre era como ver una grieta en una pared que creías de concreto. El anciano, Esteban, no parecía disfrutarlo. No sonrió con triunfo. No levantó el mentón. Solo sostuvo el maletín sobre sus rodillas y me miró un segundo, como si confirmara algo en mi cara. Luego volvió la mirada a Marcelo, con esa calma pesada que no pide permiso. Marcelo intentó recuperar su tono. Su cuerpo buscó su viejo personaje, el hombre de saco caro que domina espacios. Usted está confundido, dijo, y lo dijo fuerte, para que el autobús lo escuchara. Era su estrategia. Cuando siente miedo, convierte la escena en espectáculo para que parezca que él controla el guión. Pero la voz le tembló al final. Apenas un hilo. Suficiente para delatarlo. Esteban no reaccionó al volumen. No estoy confundido, respondió. Estoy seguro. Yo sentí como las miradas alrededor se afilaban. La gente en transporte público no quiere problemas, pero sabe reconocer cuando algo se vuelve serio. El conductor miró por el espejo. Una señora con bolsas apretó su bolso. El muchacho con audífonos dejó uno colgando. Ese silencio colectivo no era apoyo. Era expectativa. Marcelo bajó la voz y se acercó a mí, intentando arrastrarme al terreno privado. Vámonos, susurró, y su mano tocó mi brazo con urgencia. No era cariño. Era control desesperado. Yo no me moví. ¿Quién es? Pregunté, sin apartar la vista de Esteban. Marcelo apretó más mi brazo. No preguntes, murmuró con los dientes. Y esa frase, así, en público, me dio una humillación antigua. Era el mismo tono de siempre. Solo que ahora estaba manchado de miedo. Esteban inclinó la cabeza hacia mí. Usted tiene derecho a preguntar, dijo. La palabra derecho me atravesó como un cable eléctrico. Yo había vivido tantos años creyendo que mis derechos eran negociables, que escuchar esa palabra me hizo sentir una mezcla rara de tristeza y alivio. Alivio porque alguien lo nombraba. Tristeza porque yo no lo había exigido. Marcelo soltó una risa nerviosa, como si quisiera romper el momento. Mire, señor. Esteban, o como se llame, no sé qué cree que sabe, pero está metiéndose donde no le corresponde. Lo que me corresponde es no callarme cuando veo lo mismo repetirse,
respondió Esteban. Marcelo parpadeó rápido. ¿Lo mismo? Esteban lo miró fijo. La forma en que habla. La forma en que ordena. La forma en que busca que ella se sienta culpable por existir. Sentí el golpe en el pecho. No porque fuera una acusación dramática. Porque era exacta. Era como si alguien describiera mi vida con palabras que yo había evitado. Marcelo giró hacia mí, furioso por el espejo que le estaban poniendo. ¿Ves lo que haces? Por eso no quiero que uses autobús. Te metes con gente rara. Gente rara. Otra etiqueta para reducir, para ensuciar, para hacerme dudar. Y, sin embargo, esa vez la etiqueta sonó vacía. Porque Marcelo no estaba calmado. Estaba asustado. Y ese miedo lo hacía torpe. El autobús frenó de golpe, y una mujer al fondo dejó caer un paquete de galletas. El sonido del plástico en el piso fue como un latigazo en la tensión. Nadie se agachó a recogerlo. Todos estaban mirando. Esteban se inclinó apenas y empujó con su pie el paquete hacia la mujer. Un gesto mínimo, humano, que contrastó con la rigidez de Marcelo. Esa diferencia me golpeó. La autoridad verdadera no necesita humillar para existir. Marcelo miró ese gesto con desprecio fingido. ¡Qué generoso!, dijo, pero su sarcasmo ya no tenía fuerza. Era un disfraz que se le estaba cayendo. ¿Por qué me dice mi apellido?, preguntó Marcelo de repente, y la pregunta salió como un disparo. Ya no estaba intentando dominar. Estaba intentando entender cuánto sabía el otro. Esteban tardó un segundo, como si midiera cuánto revelar en un autobús lleno. «¿Por qué lo vi escrito muchas veces?», dijo. «En papeles que usted firmó creyendo que nadie lo miraba». Marcelo tragó saliva. Su lengua se movió en la boca como buscando palabras. Yo no firmé nada ilegal. Ilegal. La palabra salió de Marcelo sin que nadie la hubiera dicho. Y ahí se sintió el primer quiebre real. Porque cuando alguien se defiende de un delito que nadie lo acusa de cometer, se acusa solo. Yo lo miré. Sentí un frío en el estómago. Pensé en noches en que Marcelo llegaba tarde y decía no preguntes. Pensé en llamadas en voz baja, en carpetas que escondía, en su irritación cuando alguien mencionaba viejos tiempos. Yo había guardado esas escenas en una caja mental para no vivir inquieta. Ahora la caja se abría sola. ¿Qué firmaste?, pregunté, y mi voz salió baja, pero firme. Marcelo me miró como si yo lo hubiera traicionado. Nada, dijo rápido. Nada que te importe. Esa frase me dolió más que el miedo. Porque confirmaba algo. Incluso en su pánico, Marcelo seguía creyendo que mi derecho a saber era opcional. Esteban me sostuvo la mirada. Usted vive con un hombre que construyó su vida sobre silencios, dijo, y su tono no era de juicio. Era de advertencia. Marcelo se puso rojo. Ya basta, soltó, y su voz se quebró en la última sílaba. El conductor miró por el espejo otra vez, incómodo. Si van a pelear, bájense, murmuró, pero no era una amenaza real. Era una manera de mantener la paz del autobús. La paz superficial que yo conocía demasiado bien. Esteban no se alteró. No estamos peleando, dijo. Estamos recordando. Marcelo se rió, pero su risa fue un espasmo. ¿Recordando qué? Yo no lo conozco. Usted está viejo. Confund caras. Esteban inclinó la cabeza. Usted sí me conoce, respondió, y luego agregó, con una calma que me conoció cuando todavía no sabía mentir tan bien. Esa frase hizo que Marcelo se quedara inmóvil. Sus ojos se abrieron un poco. Y yo, al verlo, sentí un quiebre emocional que no era llanto, era comprensión dolorosa. Marcelo no era arrogante por naturaleza. Marcelo era arrogante por defensa. Como si la soberbia fuera el muro que construyó para que nadie le recordara algo. ¿Qué te pasó?, pregunté a Marcelo, y mi voz traía años de preguntas acumuladas. Marcelo apretó los dientes. Nada, repitió, pero ya no sonaba convencido. Esteban bajó la mirada al maletín y sacó un folder delgado. No lo abrió. Solo lo sostuvo sobre sus rodillas. Ese objeto simple cambió el aire. Marcelo lo miró como si fuera una amenaza física. Esto no es un juego, dijo Marcelo, y por primera vez su tono no era de burla, sino de súplica disfrazada. Nunca fue un juego, respondió Esteban. El autobús anunció una parada grande. La voz metálica dijo el nombre del lugar. La gente se acomodó para bajar, pero nadie se movió todavía, como si tuvieran miedo de romper el momento. ¿Qué quiere de mí?, preguntó Marcelo, y la pregunta le salió más débil de lo que él quiso. Esteban lo miró con una tristeza fría. Nada, dijo. Yo ya no quiero nada de usted. Esa respuesta debería haberlo calmado.
pero lo hundió más. Porque si Esteban no quería nada, entonces no había negociación posible. No había soborno emocional. No había trato. Solo verdad. Esteban giró hacia mí. Usted ayudó a alguien sin preguntarle quién era, dijo. Eso la hace peligrosa para un hombre que vive de controlar la percepción. Peligrosa. Yo sentí la palabra como un calor nuevo en el pecho. No como amenaza. Como identidad. Marcelo me apretó el brazo otra vez, ahora casi implorando. Vámonos, Cicero. Por favor. Yo lo miré. Y vi, detrás de su miedo, el mismo control de siempre intentando sostenerse. Vi cómo quería sacarme de la escena para poder reconstruir su versión. Vi cómo quería que yo volviera a encogerme para que él no se derrumbara. Esteban habló sin levantar la voz, y esa frase fue el golpe que terminó de abrir la grieta. Ella no se va, dijo. Usted sí puede irse. Pero no puede llevarse la verdad con usted. Marcelo se quedó congelado. La parada llegó. La puerta se abrió. El aire frío entró. Y entonces, en ese instante exacto, Esteban pronunció algo más que un nombre. Pronunció un título que me hizo entender que no era un hombre común y que Marcelo lo sabía demasiado bien. Nos veremos pronto, juez Esteban, dijo Marcelo, sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. La palabra juez cayó en el autobús como un martillo. Y el silencio que siguió fue el sonido de mi vida cambiando de forma. Cuando Marcelo dijo juez Esteban en voz alta, fue como si el autobús se quedara sin aire. No porque la gente entendiera exactamente lo que significaba un juez nacional, sino porque todos entendieron lo que significa el miedo en la boca de un hombre que hasta hace un minuto se reía. Yo sentí un frío seco recorrerme la espalda. Marcelo, en cambio, reaccionó como si hubiera cometido un error irreversible. Sus ojos se abrieron de golpe, como si quisiera tragarse la palabra. Miró alrededor, buscando quien la había escuchado, como si pudiera recogerla del aire y guardarla en su bolsillo. Esteban no dijo sí, soy juez, ni mira lo que logré. No necesitaba. Su silencio fue la confirmación más pesada. Se levantó despacio cuando el autobús frenó. El movimiento fue simple, pero tenía una calidad distinta. No era la prisa de quien huye, era el control de quien decide. Bájese, murmuró Marcelo, agarrándome del brazo con fuerza, más fuerte de lo que había querido mostrar. Sentí su presión en mi piel como una marca. Bájese ya. Ese bájese me dolió por lo que revelaba. No me dijo amor. No me dijo por favor. Me habló como a alguien que se mueve por orden. Y lo peor es que mi cuerpo, por reflejo, quiso obedecer. Ese reflejo fue mi humillación más íntima. Porque entendí que mi sumisión no era solo miedo a él. Era hábito. Yo no me moví. La puerta se abrió y entró aire frío. Algunas personas bajaron rápido, fingiendo que no habían escuchado nada. Otras se quedaron mirando como quien observa un accidente sin poder apartar la vista. Esteban bajó con el maletín en la mano y desapareció entre la gente de la parada como si fuera un hombre común. Eso me pareció casi cruel, que alguien con tanto peso pudiera perderse así, sin ruido. Marcelo me jaló. Baja, susurró, y su voz no era de enojo, era de pánico. Yo bajé, pero no porque él lo ordenara. Bajé porque sentí que si me quedaba en ese autobús un minuto más, iba a colapsar ahí mismo. Mi pierna temblaba. El piso de la acera se sintió inestable, como si estuviera sobre una tabla. El autobús cerró puertas y se fue, dejándonos con el ruido de la ciudad y una sensación de exposición imposible de esconder. Marcelo caminó unos pasos y luego se detuvo, como si hubiera olvidado cómo se respira. Se pasó una mano por el rostro. Sus dedos temblaban. ¿Qué hiciste?, pregunté, y mi voz salió baja, pero con una claridad fría que me sorprendió. Marcelo me miró con rabia automática, esa rabia que usa cuando no quiere sentirse culpable. Yo no hice nada, dijo rápido. Ese viejo siempre fue. Se calló. Y esa interrupción fue la primera prueba de que lo que estaba por decir era peligroso incluso para él. Siempre fue que, insistí. Marcelo apretó los labios. No es asunto tuyo. Otra vez. La misma frase disfrazada. No es asunto tuyo. Como si mi vida con él fuera una casa donde yo solo podía entrar a ciertas habitaciones. Y yo, por años, acepté vivir en el pasillo. Marcelo sacó el teléfono con manos torpes. Marco. Caminó en círculos mientras hablaba. Yo escuché fragmentos. Sí, ya pasó. No, no lo esperaba. Sí, me reconoció. ¿Cómo supo que estaba ahí? Luego bajó la voz tanto que solo vi su boca moverse. Miraba alrededor como un criminal, no como un hombre exitoso.
Esa imagen me dio una sensación extraña. El poder se estaba desplazando sin que nadie lo empujara. Solo por la presencia de un nombre. Cuando colgó, me miró con los ojos rojos, no de llanto, de tensión. Tenemos que irnos, dijo. ¿Ahora? ¿Irnos a dónde?, pregunté. Marcelo tragó saliva. A casa. La palabra casa me sonó diferente. No como refugio. Como Askendite. En el camino, Marcelo caminaba rápido, mirando atrás. Yo iba a su lado, sintiendo que la gente me miraba aunque no fuera cierto. La vergüenza pública tiene esa capacidad. Te hace creer que todos saben lo que tú no sabes. Llegamos al carro. Marcelo abrió la puerta con brusquedad. Mi Mary. Él arrancó sin ponerse cómodo, sin ajustar el espejo. Manejó con manos rígidas. No puso música. El silencio dentro del auto era espeso, lleno de preguntas que Marcelo no quería escuchar. Yo miraba su perfil. Veía el músculo de su mandíbula moverse. Veía el sudor ligero en su sien, algo raro en él. Marcelo siempre olía a control. A perfume caro. Ahora olía a miedo. Dijiste juez, murmuré, y la frase se sintió como tocar una herida. Marcelo no respondió de inmediato. Se limitó a apretar el volante. No debí decirlo. Entonces es verdad, dije. Marcelo soltó una risa amarga, casi un jadeo. ¿Qué crees? ¿Que me inventé eso? ¿Quién es?, pregunté, y mi voz se quebró apenas. ¿Por qué te reconoce? ¿Qué te debe? ¿Qué le debes? Marcelo frunció el ceño. No digas tonterías. Nadie le debe nada a nadie. La frase era absurda y él lo sabía. Yo lo supe porque su voz salió más rápida de lo normal, como si quisiera correr por encima de mis preguntas. En casa, Marcelo se metió directo al estudio. Lo escuché abrir cajones, mover carpetas, golpear papeles contra la mesa como si quisiera ordenarlos a golpes. El sonido me hizo recordar todas las veces que yo lavé platos con rabia contenida para no discutir. Ahora él estaba haciendo lo mismo, pero con su mundo. Yo me quedé en la cocina, apoyada en la encimera, mirando mi mano donde Marcelo me había apretado el brazo. Quedaba una marca ligera, roja. No era una herida grave, pero me dolió por lo simbólico. Su miedo lo había vuelto más brusco. Y eso era una amenaza nueva. No porque fuera violento siempre, sino porque el pánico cambia a los hombres. El pánico revela. Marcelo salió con una carpeta en la mano, la tiró sobre la mesa y se sentó como si se le hubiera acabado el cuerpo. Su respiración era rápida. Se pasó la mano por el cabello. Por primera vez en mucho tiempo, Marcelo parecía desordenado. ¿Qué es eso?, pregunté, señalando la carpeta. Marcelo se incorporó de golpe, como si hubiera olvidado que yo estaba ahí. Nada, dijo, y su tono fue demasiado fuerte. Luego bajó la voz, intentando corregirse. Papeles viejos. Déjame ver, pedí. Marcelo se rió, pero fue una risa hueca. ¿Para qué? No vas a entender. Esa frase fue un golpe directo. No vas a entender. Durante años, Marcelo me trató como si yo no entendiera el mundo. Como si mi inteligencia fuera decoración. Y yo lo acepté, porque era más fácil que pelear. Pero ahora, después de ver su miedo, esa frase me sonó como una defensa barata. Entiendo cuando alguien tiembla, dije. Y tú estás temblando. Marcelo apretó los labios. Miró la carpeta, luego me miró. Su cara parecía dividida entre el deseo de control y la urgencia de esconderse. Al final, agarró la carpeta y la metió en un cajón con un golpe seco. Zero. Se quedó mirando el cajón como si cerrar fuera borrar. Esto no tiene que ver contigo, dijo, más para convencerse que para convencerme. Yo me acerqué despacio. Todo lo que haces tiene que ver conmigo, respondí. Porque vivo contigo. Marcelo me miró como si esa frase fuera una amenaza. No entiendes las consecuencias. Expliquem, Dage. Marcelo tragó saliva. Su mirada se perdió un segundo en algún lugar del pasado. Cuando habló, su voz salió más baja. Esteban. Esteban no es cualquier juez, murmuró. Tiene influencia. Tiene gente. Tiene memoria. Memoria. Esa palabra me apretó el pecho. Porque la memoria es lo que Marcelo siempre quiso controlar, que se recuerda, que se cuenta, que se olvida. ¿Y tú qué hiciste para que te tenga memoria?, pregunté. Marcelo se levantó y empezó a caminar por la sala como un animal encerrado. No hice nada malo, dijo, pero ya no sonaba seguro. Yo lo observé con una claridad fría, como si estuviera viendo a un extraño. Marcelo, el hombre que me hacía caminar en puntas, estaba ahora caminando en círculos.
Marcelo, el hombre que me pedía calma, estaba perdiendo el control. Y lo más extraño era que yo no tenía que hacer nada para provocar ese cambio. Solo estar. Solo mirar. En la parada, dije, recordando el momento, cuando él bajó, no parecía enojado. Parecía decidido. Marcelo se detuvo. Eso es lo que da miedo, admitió, y su voz se quebró un poco. No grita. No amenaza. Solo hace. Esa frase me puso la piel de gallina. Porque Marcelo siempre vivió de amenazas suaves, de sarcasmos, de control emocional. Y ahora estaba enfrentando un poder que no necesitaba manipular. Un poder que solo aplica consecuencias. El teléfono de Marcelo vibró. Él lo miró como si fuera una bomba. Contesto. Se alejó a la cocina, creyendo que yo no escucharía. Pero escuché igual. Siempre escucho. Esa fue otra habilidad que desarrollé encogiéndome. Estar sin estar, oír sin existir. ¿Cómo que ya lo sabe?, murmuró Marcelo. ¿Quién le dijo? No, yo no, fue casual. Sí, estoy en la ciudad. Sí, entendido. Colgó y se quedó quieto, mirando el piso. Yo vi cómo sus hombros bajaban. Como si hubiera recibido un golpe invisible. ¿Qué?, pregunté. Marcelo levantó la vista hacia mí, y por primera vez no tuvo sarcasmo. Tenía miedo puro. ¿Me citan?, dijo. ¿Crians? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Marcelo tragó saliva. Su oficina. Una reunión. Pronto. La palabra pronto se instaló en mi cuerpo como un objeto frío. Porque pronto significa que el tiempo se acaba. Que ya no hay espacio para maquillar. Que el encuentro inevitable se acerca. Yo respiré hondo. Intenté no quebrarme. Intenté sostenerme en mi propia columna. ¿Me vas a decir la verdad?, pregunté. Marcelo abrió la boca y la cerró. Ese gesto, tan simple, me dijo más que cualquier discurso. La verdad, para él, siempre fue negociable. Yo miré el cajón donde había guardado la carpeta. Pensé en los silencios comprados. En los papeles. En el miedo. Pensé en cómo él me pidió que bajara del autobús para que no lo vieran. Y entendí que, si Marcelo podía rogar, no sería por amor. Sería por supervivencia. Esto se va a caer, dije, más para mí que para él. Marcelo se acercó, desesperado, y me tomó las manos. Sus manos estaban frías. No me hagas esto peor, susurró. Por favor. Sentí el impulso viejo de calmarlo, de sostenerlo, de mantener la paz. Pero esa vez lo observé como se observa a alguien que por fin muestra su verdadera cara, no la cara de arrogancia, sino la cara de miedo. Yo no hice nada, le dije, y mi voz fue calma. Solo ayudé a un anciano. Y tú te delataste. Marcelo me miró, y en su mirada vi algo que nunca me había dejado ver, vulnerabilidad. Pero también vi otra cosa, más oscura. La capacidad de usar esa vulnerabilidad como herramienta si era necesario. El escenario estaba listo. Ya no era solo un drama de pareja. Era un tablero más grande, con nombres, con oficinas, con poder real. Y el encuentro inevitable se estaba acercando como un tren que ya se oye a lo lejos, aunque aún no lo veas. La noche anterior a la reunión, Marcelo no durmió. Yo lo supe sin verlo porque el silencio de la casa cambió de textura. Hay silencios que descansan y silencios que vigilan. Ese era un silencio con dientes. Se escuchaban pasos en el pasillo, el abrir y cerrar de cajones, el roce de papeles, el golpecito nervioso de un bolígrafo contra la mesa. A ratos, el sonido del agua en el baño. A ratos, una respiración pesada que se detenía como si él se quedara escuchando si yo seguía despierta. Yo estaba en la cama, mirando el techo, con una calma rara. No era tranquilidad. Era una claridad fría que me había empezado a crecer desde el autobús, como una luz que no se apaga aunque quieras. Por años, cuando Marcelo se inquietaba, yo corría a calmarlo. Ahora me quedé quieta, porque entendí que la calma que yo le daba era la cuerda con la que él me amarraba de regreso. A la mañana, Marcelo apareció en la puerta del cuarto con el traje puesto, perfectamente planchado, pero con los ojos hundidos. La ropa le quedaba igual de bien, pero ya no lo sostenía. Los trajes, cuando el miedo se te nota en la cara, son solo tela. ¿Vas a venir?, preguntó, y su voz fue un intento de normalidad. Sí, respondí. Marcelo parpadeó como si esa respuesta no estuviera en su plan. No es necesario, dijo rápido. No quiero que te expongas. Exponer. Otra vez la palabra. Como si yo fuera frágil por naturaleza, y no por el ambiente que él creó.
Yo ya estoy expuesta, dije, y me levanté sin prisa. Años. Marcelo apretó la mandíbula. No discutió. Esa fue su primera derrota del día, no tener energía para discutir conmigo. Me miró como si quisiera decirme algo más, una súplica, una amenaza suave, una promesa. Se le atoró en la garganta. Salamos. El camino fue silencioso. Marcelo manejó con cuidado exagerado, como si un bache pudiera terminar de romperlo. En un semáforo, su mano buscó la mía, la tocó apenas y la retiró, como si no supiera si ese gesto todavía le pertenecía. Yo miré por la ventana. La ciudad tenía esa prisa indiferente de siempre. La gente no sabe cuándo alguien va a caer por dentro. La oficina a la que llegamos no era la universidad. Era un edificio sobrio, con seguridad en la entrada. Un lugar donde todo se siente oficial. Los pisos brillan de forma impersonal, las paredes están limpias de adornos, el aire huele a desinfectante caro. Marcelo mostró su identificación con una mano que intentó no temblar. El guardia lo miró demasiado tiempo y luego nos dejó pasar. Esa mirada extra me dio un escalofrío. Como si Marcelo ya no fuera solo un hombre entrando a una reunión. Como si ya fuera un caso. En el elevador, Marcelo respiraba rápido. Me miró de reojo. No digas nada, murmuró. Yo lo miré con una calma que no era agresiva. No tengo nada que decir, respondí. Yo no hice nada. Marcelo cerró los ojos un segundo, como si la frase lo lastimara. Porque para él, que yo no hiciera nada era peligroso. Marcelo siempre prefería que yo actuara, que yo arreglara, que yo suavizara. Un testigo quieto es más temible que una esposa que intenta salvar la escena. Nos recibió una mujer con traje oscuro, carpeta en mano, rostro neutral. Nos condujo por un pasillo largo. No había gritos ni dramática música. Solo el sonido de nuestros pasos y el zumbido de luces blancas. Yo sentía mi corazón, pero mi cara se mantuvo firme. Había aprendido a sostener expresiones por años. Esta vez la sostenía para mí. Entramos a una sala de reunión. Mesa larga, sillas alineadas, una jarra de agua, vasos. Todo listo para que las palabras sean instrumentos, no emociones. Al fondo, sentado, estaba Esteban. Sin toga, sin exhibición, solo un hombre mayor con postura recta y una mirada que no se movía de Marcelo. Había dos personas más, un hombre con laptop, otra mujer con documentos. Nadie sonrió. Marcelo se quedó parado un segundo, como si el cuerpo no quisiera cruzar el umbral. Esteban no lo apuró. Esa paciencia fue parte de la autoridad. Marcelo se sentó al fin. Yo me senté a su lado, no como apoyo, sino como presencia. Señor Rivas, dijo la mujer, y su voz era tan neutra que daba miedo. Gracias por asistir. Marcelo intentó sonreír. Le salió una mueca. Claro, dijo. Yo quiero aclarar cualquier malentendido. Malentendido. Otra palabra para maquillar. Esteban no habló. Solo puso un folder sobre la mesa. No lo empujó. No lo golpeó. Lo dejó ahí, como se deja una piedra en el centro de una sala. El hombre de la laptop abrió un archivo. La pantalla mostró líneas de texto. No alcancé a leer desde mi lugar, pero vi la seriedad del gesto. Fechas, códigos, referencias. Se trata de documentos vinculados a un proceso antiguo, dijo la mujer, en el que su nombre aparece. Marcelo soltó un suspiro, como si quisiera reducirlo a trámite. Eso fue hace años, dijo, demasiado rápido. Los años no borran firmas, respondió ella. La frase me recorrió la piel. Firmas. Otra vez. Marcelo tragó saliva. Esteban habló por primera vez, y cuando lo hizo, el aire pareció ajustarse. No vine a pelear contigo, dijo, sin dureza. Vine a cerrar algo que dejaste abierto. Marcelo se rió, nervioso. ¿Abierto? Usted siempre me tuvo en contra. Esteban inclinó la cabeza. Yo tuve en contra lo que hiciste, respondió. No ti. Esa distinción, tan simple, golpeó a Marcelo. Porque Marcelo siempre mezclaba crítica con ataque personal. Era su defensa. Si alguien lo cuestiona, es porque lo odia. Así evita mirar su acto. La mujer deslizó una hoja hacia Marcelo. «¿Reconoce esta firma?», dijo. Marcelo miró la hoja como si fuera un animal vivo. Se acercó, leyó rápido, y vi el cambio en su rostro. No fue teatral. Fue un vaciado. Como si algo se le hubiera ido de la cara. Sus dedos se cerraron sobre el borde del papel. «Eso, no», murmuró. «Eso no es». «No es lo que le conviene», completó Esteban, y su tono no tuvo sarcasmo.
Solo precisión. Marcelo levantó la vista hacia mí, buscando rescate. Yo lo miré de vuelta, pero no le di ninguna cuerda. Mi silencio no era castigo. Era honestidad. Yo no sabía qué decir. Y por primera vez, no me obligué a decir algo para salvarlo. La mujer siguió, sin prisa. Aquí hay correos. Aquí hay un intercambio de documentos. Aquí hay un nombre que no es el suyo, pero que terminó pagando por esto. Marcelo se puso rojo. Eso es mentira. No hay mentiras en un registro, respondió la mujer, sin alzar la voz. Esteban lo miró fijo. ¿Te acuerdas de Alfaro? Preguntó. El nombre cayó como un objeto pesado. Marcelo se quedó inmóvil. Sus labios se abrieron un poco y no salió sonido. Yo sentí una punzada. Álvaro. Nunca había escuchado ese nombre en casa. Pero Marcelo reaccionó como si lo hubieran golpeado en un lugar íntimo. ¿Quién es Álvaro? Pregunté, y mi voz salió más baja de lo que pretendía. Marcelo giró hacia mí con una mirada furiosa, no por mí, sino por la exposición. No es asunto tuyo, dijo, pero su voz se quebró al final. Esteban no lo dejó pasar. Sí es asunto de ella, dijo. Porque tú construiste esta vida encima de esa traición. Traición. La palabra no fue dramática. Fue exacta. Y escucharla en un lugar tan limpio, tan formal, me hizo sentir que el drama estaba dentro, no afuera. La mujer sacó otra hoja. Álvaro firmó una responsabilidad que no le correspondía, dijo. Y usted, señor Rivas, salió beneficiado. Marcelo respiró rápido. Yo no me beneficié. Yo hice lo que pude. Yo era joven. Y por eso era más fácil elegir bien, dijo Esteban. Marcelo soltó una risa rota. Usted no entiende la presión. Esteban lo miró con cansancio. Yo he visto presión, respondió. La presión no obliga a traicionar. Solo revela. Yo miré a Marcelo. Lo vi encogerse en la silla. Encogerse de verdad. Ese gesto me revolvió el estómago porque era el mismo gesto que yo había hecho tantas veces sin darme cuenta. Ahora lo veía en él. Y entendí que Marcelo y yo no éramos tan diferentes en algo, los dos sobrevivimos a base de encogernos. Solo que él se encogía ante su culpa y yo ante su ego. El hombre de la laptop giró la pantalla hacia Marcelo. Aquí está el intercambio, dijo. Y aquí el beneficio posterior. Su admisión. Su beca. Su entrada al despacho. Marcelo miró la pantalla y su cuerpo reaccionó como si le faltara aire. Se llevó una mano al pecho. No era un ataque. Era el peso de lo inevitable. Yo puedo arreglarlo, balbuceó, y la frase salió como reflejo. Esa era su forma de vivir. Arreglar con contactos, con dinero, con sonrisa, con presión. Esteban no se movió. No se arregla, dijo. Se responde. Marcelo apretó los ojos. ¿Qué quiere que haga?, preguntó, y por primera vez sonó como un hombre sin armas. La mujer habló con la misma neutralidad. Hay consecuencias administrativas. Hay revisión de títulos. Hay notificación a instancias. Y hay, si procede, un proceso. Proceso. Otra palabra fría que suena como puerta cerrándose. Marcelo miró a Esteban con odio desesperado. ¿Por qué ahora?, soltó. ¿Por qué me busca ahora? Esteban bajó la mirada un segundo, como si recordara algo. Cuando volvió a hablar, su voz tuvo una tristeza seca. Porque te vi hoy con ella, dijo, y señaló con la mirada hacia mí. Y supe que sigues haciendo lo mismo. Sigues usando a otros para cubrir tu miedo. Marcelo se quedó quieto, como si esa frase lo hubiera desnudado más que los documentos. Yo sentí una presión en la garganta. Mi matrimonio, de pronto, parecía un capítulo más de una historia vieja, Marcelo construyendo su vida sobre cuerpos ajenos. Marcelo intentó levantarse. La silla rechinó. Se apoyó en la mesa. Sus piernas temblaron. Quiso sostenerse con orgullo, pero el orgullo no funciona cuando el expediente está abierto. Yo no soy un monstruo, murmuró, y su voz fue casi infantil. Esteban lo miró sin crueldad. No, dijo. Solo eres un hombre que eligió siempre lo más fácil para él. Y entonces Marcelo hizo algo que nunca imaginé. Su cuerpo cedió. No fue un acto teatral, fue un colapso. Sus rodillas tocaron el piso con un sonido opaco. Quedó arrodillado frente a la mesa, la cabeza baja, las manos abiertas como si no supiera dónde ponerlas. El silencio en la sala fue total. Nadie se movió. Nadie sonrió. La humillación fue absoluta precisamente porque no hubo espectáculo. Yo sentí náuseas. No por gusto, por conmoción.
porque yo conocía esa postura. Yo había vivido arrodillada por dentro durante años, pidiendo paz sin decirlo. Ver a Marcelo así me dio una mezcla confusa de alivio y dolor. Alivio porque el poder se había invertido. Dolor porque esa inversión no reparaba lo que él había hecho conmigo. Esteban no se levantó para humillarlo más. Solo dijo, con voz baja, levántate. Esto no es para mí. Marcelo levantó la cabeza y me miró. Sus ojos estaban húmedos. En ellos había súplica, miedo, vergüenza. Y también había algo que me asustó. La necesidad de que yo lo salvara como siempre. Por favor, susurró, mirándome a mí, no a Esteban. No me dejes. La frase me golpeó en el pecho. Porque esa súplica era nueva, pero el mecanismo era viejo, él cayendo y yo sosteniendo. Yo sentí el impulso automático de acercarme, de tocarle el hombro, de decirle que todo iba a estar bien. Ese impulso era el hábito de mi encogimiento. Yo no me moví. La mujer cerró la carpeta con un clic suave. Esto continúa, dijo. Habrá una citación formal. Marcelo se quedó arrodillado un segundo más, como si la palabra formal fuera otra caída. Luego intentó ponerse de pie, torpe, sin dignidad. Su traje se arrugó. Su cara se veía vacía. Salimos de la sala como si saliéramos de un cuarto donde se acabó el oxígeno. En el pasillo, el edificio seguía igual, luces blancas, pisos brillantes. La vida institucional no cambia por un derrumbe humano. En el elevador, Marcelo se pegó a la pared, respirando rápido. Me miró como si yo fuera lo único que le quedaba. No sabía que ibas a verme así, murmuró, y sonó como reproche y súplica al mismo tiempo. Yo lo miré con calma. Yo llevo años viéndome así, respondí. Marcelo bajó la vista. No tuvo respuesta. En el estacionamiento, antes de subir al carro, me tomó del brazo con suavidad excesiva, como si hubiera aprendido que la fuerza ya no le sirve. Hablemos, dijo. Podemos arreglar esto. Yo respiré hondo. Sentí el viento frío en la cara. El mundo seguía. Pero algo en mí ya no. No sé si hay un nosotros para arreglar, dije, y mi voz salió firme, sin gritos, sin drama. Marcelo se quedó quieto, como si esa frase fuera el verdadero golpe del día. Porque la reunión, los documentos, el juez, eran consecuencias externas. Pero mi firmeza era una consecuencia interna. Y esa sí podía dejarlo sin suelo. El matrimonio quedó suspendido ahí, en el aire frío del estacionamiento, como una cuerda tensa que nadie sabe si se corta o se sostiene. Y yo, por primera vez, no corrí a salvarla. Esa noche volvimos a casa en un silencio que no era el mismo de antes. Antes el silencio era castigo, era control, era aprende a no molestar. Ahora el silencio era otra cosa, era espacio. Como si por primera vez la casa respirara sin pedir permiso. Marcelo entró detrás de mí y dejó las llaves en la mesa con cuidado excesivo. Ese cuidado me pareció casi ofensivo. No porque fuera malo, sino porque era tardío. Como si recién hubiera descubierto que los objetos hacen ruido y que el ruido deja marcas. Se quedó parado un instante, mirando la sala, como si la reconociera por primera vez. Yo lo vi desde la cocina, sacando un vaso, llenándolo de agua, bebiendo sin sed. Necesitaba sentir algo simple bajar por mi garganta para no quedarme atrapada en la imagen del arrodillado. ¿Vas a decirme algo?, preguntó Marcelo, y su voz fue baja, contenida. Yo miré el agua en el vaso. Vi mi reflejo ondulado. No sé qué decirte, respondí, y fue verdad. No era una frase dramática. Era cansancio. Marcelo se pasó una mano por la cara. Tenía la piel tensa, los ojos hundidos. Yo, no pensé que llegaría a esto, murmuró. Esa frase me hizo apretar la mandíbula. Porque yo sí lo había pensado muchas veces, solo que no con papeles y jueces. Lo pensé cuando me corregía en público. Lo pensé cuando Iván me miraba con vergüenza silenciosa. Lo pensé cada vez que me pedía que no hiciera drama por sentir. Llegó hace rato, dije. Solo que hoy lo viste. Marcelo tragó saliva. Quiso responder con algo, quizá con una defensa, quizá con una explicación larga. Pero no le salió. Se quedó quieto, como si el cuerpo ya no le permitiera actuar. Esa noche, Marcelo no entró a la habitación. Se quedó en el sofá, con una manta, mirando la pared como si ahí hubiera respuestas. Yo me acosté sola y escuché su respiración desde lejos. El sonido era distinto al de otros silencios. Esta vez no había televisión encendida para cubrir. No había llamadas. No había pasos nerviosos. Solo la presencia de un hombre que, por primera vez, no sabía qué hacer con su propia vida.
Al día siguiente llegó una notificación formal. Un sobreconsello. Marcelo lo recibió con manos frías. Lo vi desde la escalera, el sobre parecía pesarle más que el cuerpo. Lo llevó a la mesa del comedor, lo abrió y empezó a leer. A medida que leía, su cara se ponía más pálida. Se sentó sin decidirlo, como si las piernas se le apagaran. Yo me acerqué. No me pidió que me alejara. Eso ya era un cambio. Antes, Marcelo me alejaba de todo lo que no podía controlar. Ahora parecía incapaz incluso de controlar el aire. ¿Qué dice?, pregunté. Marcelo no me miró. Que se abre una investigación, murmuró. Que van a revisar, que pueden, que... No terminó. Sus palabras se deshicieron. Yo vi la hoja con líneas, términos, fechas. No entendí todo, pero entendí lo suficiente. Esto no era una amenaza para asustarlo. Era una ruta que ya estaba marcada. Y Marcelo, que siempre se movía por atajos, estaba frente a un camino sin salida fácil. Su teléfono vibró. Lo miró como si fuera un animal peligroso. Contesto. Habló en voz baja. Sí, entiendo. No puedo. Sí, ya sé. Colgó y apretó el teléfono en la mano. Hay gente llamando, dijo. Gente que antes me buscaba para felicitarme. ¿Ahora? Ahora. Esa palabra me pareció un cuchillo. Porque el ahora siempre llega, aunque uno lo evite. Marcelo había vivido postergando consecuencias. Ahora las consecuencias lo estaban alcanzando con la misma disciplina con la que yo había sostenido nuestra casa. Iván llamó ese mismo día. Yo le contesté en la cocina, con el corazón apretado. No le había contado todo. Le había protegido de mi vergüenza. Le había mentido un poco, por costumbre. Pero ya estaba cansada de proteger mentiras. Mamá, dijo Iván, y su voz traía esa preocupación vieja. ¿Está bien? Me llamó Marcelo y sonaba raro. Marcelo, llamando a Iván. Eso era nuevo. Marcelo evitaba mostrar debilidad incluso frente a mi hijo. Si había llamado, era porque ya no podía sostenerse. Ven, le dije. Necesito hablar contigo. Iván llegó por la tarde. Cuando entró, miró a Marcelo con una frialdad que antes escondía por respeto. Marcelo intentó pararse para saludarlo, pero se le notó la torpeza. La autoridad de Marcelo se había ido de su cuerpo como se va un perfume. Deja un rastro, pero ya no domina el aire. Iván me abrazó fuerte. ¿Qué pasó?, susurró. Yo lo llevé a la cocina. Le conté lo del autobús, lo del juez, lo de los documentos, lo de la reunión. Iván escuchó con los labios apretados. A ratos cerraba los ojos, como si estuviera confirmando algo que siempre sospechó. ¿Y tú?, preguntó al final. ¿Qué vas a hacer tú? Esa pregunta me tembló adentro. Porque por años mi plan fue simple: aguantar. El aguante es una forma de vida cuando no crees que te mereces otra cosa. Pero ahora, con Marcelo derrotado, yo no sentía ganas de volver a mi lugar. Sentía ganas de respirar. No lo sé, respondí con honestidad. Solo sé que no quiero volver a encogerme. Iván sintió lento. Entonces no vuelvas, dijo, y su voz fue firme. Te apoyo. Esa frase me hizo arder los ojos. No lloré ahí. No quise. Pero sentí la emoción como una ola detrás de la garganta. Mi hijo, que me vio pequeña durante años, me estaba ofreciendo algo simple: permiso para existir. Esa noche, Marcelo intentó hablar conmigo. Se paró en la puerta de la cocina, sin invadir, como si hubiera aprendido a no entrar sin ser invitado. Necesito que estemos juntos en esto, dijo, y su tono fue un ruego contenido. Yo seguí lavando un plato. El agua corría. El sonido me calmaba. Tú siempre quisiste que estuviéramos juntos solo cuando te convenía, respondí. Marcelo apretó los labios. No es cierto. Lo miré por primera vez en horas. Me pediste bajar del autobús para que no te vieran, dije. Eso sí es cierto. Marcelo cerró los ojos un segundo. Tenía miedo, susurró. Yo también, respondí. Y aún así me quedé. Esa frase lo desarmó. Lo vi en su postura. Se encogió apenas. No sé cómo arreglarlo, dijo. Yo respiré hondo. No te estoy pidiendo que lo arregles, respondí. Te estoy diciendo que yo ya no soy la misma. Los días siguientes se llenaron de consecuencias pequeñas y grandes. Llamadas, correos, reuniones. Marcelo empezó a salir temprano y volver tarde, no por trabajo, sino por defensa. Cada vez que entraba, su rostro estaba más cansado. Ya no me criticaba la comida. Ya no me corregía el tono. Ya no se burlaba del autobús. Ese silencio suyo,
Antes arrogante, ahora era derrota. Una tarde, sin avisar, encontré la carpeta que había escondido. Estaba sobre su escritorio, abierta, como si se hubiera cansado de ocultarla. No lo hice por venganza. La vi ahí y sentí que tenía derecho a saber. La abrí con manos que temblaban un poco. Leí nombres, fechas, firmas. Vi una firma de Marcelo en un documento que no debió firmar. «Si un nombre repetido, Álvaro». Vi correos impresos, frases frías. No entendí todo, pero entendí la forma. Marcelo había elegido su camino pisando a alguien más, y después construyó una vida impecable sobre esa sombra. Cuando Marcelo llegó, me encontró con la carpeta abierta. Se quedó quieto en la puerta del estudio, como si su cuerpo se congelara por vergüenza. No gritó. No me acusó de invadir. Solo bajó la mirada. Perdí el respeto por mí mismo hace años, dijo, y su voz fue un hilo. Solo que lo escondí. Yo lo miré. Sentí pena. Una pena humana, no amor automático. Y lo escondiste debajo de mí, respondí. Marcelo levantó la vista, con ojos húmedos. No quería perderte. La frase era triste, pero también egoísta. Porque no quería lastimarte. No quería perderte. Era miedo a quedarse sin su estructura. Ya me perdiste un poco, dije con calma. Cada vez que me pediste que me encogiera. Marcelo se sentó en la silla como si no pudiera sostenerse. ¿Me vas a dejar?, preguntó. La pregunta quedó en el aire como una lámpara encendida. Yo no respondí de inmediato porque, por primera vez, no quería responder por impulso. Quería responder desde mi verdad. No lo sé, dije al fin. Pero sí sé que no voy a volver atrás. Esa misma semana, recibimos una última noticia. Esteban no volvería a intervenir. No habría más llamadas de su oficina para nosotros. No habría más apariciones. Marcelo lo dijo como quien no sabe si agradecer o temer. Se retiró del caso, murmuró. Y ahí entendí algo que me dio una paz extraña. Esteban no estaba ahí para salvarme. No estaba ahí para castigar a Marcelo por mí. Estaba ahí para poner un espejo donde debía. Y luego se fue. Como llegan algunas personas a la vida, hacen un movimiento mínimo que cambia el peso de todo y desaparecen sin reclamar gratitud. Yo volví a usar el autobús. No como símbolo romántico. Como elección. Un sábado, subí con mi bolsa, me senté junto a la ventana y vi mi reflejo. Ya no era una mujer que se escondía. Era una mujer que se reconocía. Sentí el motor vibrando debajo, el ruido de la ciudad, la gente hablando de cosas pequeñas. Y me di cuenta de que la dignidad no se siente como una victoria ruidosa. Se siente como un silencio cómodo dentro del pecho. Marcelo y yo empezamos a dormir en cuartos separados. No fue una decisión anunciada. Fue algo que ocurrió como ocurren las verdades, sin dramatismo, pero definitivo. Él ya no dominaba la casa. Y yo, por primera vez, no caminaba midiendo su humor. Iván venía más seguido. Se sentaba conmigo a tomar café. Hablábamos de cosas simples. Yo lo escuchaba sin mirar el reloj, sin miedo a que Marcelo entrara a corregirme. Iván me miraba distinto, como si por fin pudiera ver a su madre completa, no recortada. Una noche, mientras guardaba platos, me detuve frente a la ventana y vi la calle oscura, el reflejo de la luz en el pavimento. Pensé en todas las veces que yo confundí amor con aguante. Pensé en lo fácil que es encogerse cuando una vida te empuja. Y pensé en lo difícil que es crecer cuando ya creíste que era tarde. No era tarde. No necesitaba que el mundo me aplaudiera. No necesitaba que un juez me validara. No necesitaba que Marcelo se arrodilara para creerme digna. Todo eso fue un ruido externo que, por un momento, movió el tablero. Pero mi verdadero cambio ocurrió en silencio, cuando dije no en un autobús y me quedé de pie. Ahí elegí no volver atrás. Y esa elección, aunque no se vea en un documento ni en una sala de reunión, fue la única sentencia que realmente importó.